Un saludo a todos nuestros televidentes de nuestro programa Integridad y Derecho. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy relevante. Vamos a hablar sobre las situaciones relacionadas con los derechos del consumidor financiero y los derechos del consumidor. Vamos a dar un breve paso sobre el derecho que tenemos todos al habeas data y sobre las particularidades que sobre existen. Para ese fin nos acompaña el doctor Andrés Colorado, abogado especialista, que nos va a ilustrar el día de hoy sobre estas vicisitudes. Bienvenido, doctor Andrés. Un gran saludo para todos, bienvenidos. Bueno, como lo anunciábamos al inicio de nuestro programa, el día de hoy vamos a ver qué se puede hacer cuando tenemos un reporte ante una central de riesgo sin motivación aparente. ¿Qué podemos hacer cuando un banco no protege tus derechos o cuando permite deducciones desautorizadas o inautorizadas de tus cuentas bancarias? ¿Y qué puedes hacer cuando los bancos o las entidades financieras o de consumo utilizan tus datos sin tu autorización? Sobre ese aspecto particular con el que yo cierro, doctor Andrés, empiécenos por contar entonces qué es el concepto de habeas data, cuáles son los derechos de habeas data y esto qué implica. Claro que sí, Juan David. Mira, en palabras muy elementales, el habeas data es toda información que cada persona tiene y que podrá de esta suministrar aquella información a cualquier entidad, sea financiera o de carácter comercial, y que usted pueda en estos casos rectificar, salvaguardar y mirar hasta dónde llega o hasta dónde tiene su alcance esta información. Claro que sí, es que el habeas data lo que nos permite a nosotros es conocer, eliminar, rectificar la información que sobre nosotros tienen distintos operadores de información. Esto se ve mucho, doctor Andrés, usted ya nos lo dirá, cuando en las empresas no existen medios adecuados para la protección de bases de datos. Esto en particular, por ejemplo, cuando las personas o las empresas que se dedican a la venta de productos, pensemos en celulares, motocicletas, lo que sea, tienen dentro de sus bases de datos todas las personas que les han comprado y no tienen a un empleado capacitado, a un empleado que conozca realmente qué implica esa responsabilidad, a un empleado que no conoce cuáles son las sanciones que pueden devenir de la mala utilización de esos datos personales. Es así como entonces el habeas data, como usted nos lo dice, doctor Andrés, se constituye en el medio idóneo para proteger, para actualizar, para rectificar ese uso indebido o ese uso a veces no indebido sino debido, pero que ya no queremos seguir autorizando. Cuéntanos entonces qué podemos hacer si una entidad almacena mis datos y nosotros no queremos que esta entidad los almacene. Claro, ustedes podrán solicitar bajo los términos o las políticas internas de cada proveedor o entidad financiera a qué alcance yo puedo darle a mis datos. Es por eso que uno firma un documento que se llama tratamiento de datos personales, en el cual usted se orienta bajo la premura de la Constitución, en este caso artículo 15, qué alcance yo puedo darle a mi intimidad para que estas entidades o personas jurídicas puedan llevar a cabo mi información y que pueden compartir y que no. Claro que sí, doctor Andrés. Y si las empresas no lo permiten, o mejor, si uno presenta un ejercicio del habeas data y la empresa ni siquiera se pronuncia, ¿qué puede hacer el ciudadano? Puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio o también, en algunos casos, puede acudir también a una acción de tutela. Claro que sí. Es así como, comprendiendo entonces qué puede hacer el ciudadano frente al ejercicio arbitrario, pues también hay que aclarar que es que el ejercicio del habeas data tiene un marco regulatorio especial. ¿Qué significa eso? Que la petición que usted, señor ciudadano, realiza frente al uso indebido de sus datos no tiene el mismo término que, por ejemplo, un derecho de petición. Recordemos pues que el derecho de petición per se tiene una regulación que normalmente va hasta los 15 días hábiles normalmente, 10 días para la solicitud de la información. Hay otros derechos de petición especiales que tienen unos términos poquito más amplios o más cortos, como es este caso. En materia de habeas data, doctor Andrés, el término es de 3 días.
que tiene entonces el responsable de la información, que hay que diferenciar entre responsable y encargado de la información, para pronunciarse, rectificar, eliminar esa información que tienen sobre el ciudadano. Entonces, el habeas data protege nuestra reputación. ¿Qué debemos? Ahora, lo hemos enfocado hasta el momento en el consumidor normal, en el que compra una moto, un carro, un celular, etcétera. Sí. ¿Qué pasa ya con las entidades financieras? Es correcto, mira, hoy por hoy las entidades financieras manejan todo en el campo digital. La aplicación de Bancolombia, la aplicación de Nequi, la aplicación de cualquier otro banco puede suministrar esta información. Por tanto, hoy por hoy, inclusive, el derecho a la habeas data se da más y se orienta más en el campo digital, porque es donde ustedes, las entidades financieras, prácticamente prestan sus servicios o productos. Mayormente, todas las entidades financieras son productos financieros que solamente se ven en el campo digital. Y es muy importante, de acuerdo a lo que usted nos dice, doctor Andrés, que usted nos explique algo. Hasta este momento del programa hemos visto la importancia que tiene, sí, ¿cierto? Estamos hablando, nada más, que una sanción de las más gravosas que hay en materia de habeas data puede superar los 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, tenemos que partir de una realidad. Hoy las empresas se tienen que proteger en materia de protección de datos personales, protección de la información, políticas de protección de seguridad de la información. Teniendo en cuenta este marco regulatorio, cuéntele por favor a nuestros televidentes, sobre todo en punto a los empresarios, cuál es la importancia de implementar este tipo de políticas que deben de contener de pronto a grandes rasgos, un mapeo general de ese tema que es muy relevante, doctor Andrés. Claro, mira, realmente son formatos que puedan preestablecerse al interior de las compañías, pero siempre muy enfocado y muy orientado a las leyes que suministran o que regulan este campo de la habeas data, como la 1581, si no estoy mal, doctor, en el cual establece los parámetros para el almacenamiento, explotación, por decirlo así, de este manejo de datos de cualquier entidad o cualquier persona que obviamente acepte como tal y voluntariamente este manejo. Entonces, de acuerdo a eso es que las entidades se orientan a este manejo y ver el alcance que puedan darle. Es acá también que, como ustedes tienen acceso a esa información, también tiene unos límites y como tal unos reglamentos que puedan darle como prioridad a ese manejo de datos, porque obviamente la Superintendencia de Industria y Comercio vigila toda actuación de tanto persona jurídica como natural en el campo de la visión de cómo le están dando manejo a esos datos. Es que es muy importante, doctor Andrés, lo que usted nos refiere, porque lo vemos mucho nosotros aquí en la asesoría jurídica que le damos a distintas empresas, y es: las personas tienen todavía la percepción de que este cuento de los datos personales son solamente para las grandes empresas, son solamente para esas empresas que tienen 1.000, 2.000 empleados, y lo cierto es que no. Lo cierto es que hoy todo responsable del dato, ¿cierto? ¿Y quién es responsable del dato? Responsable del dato es aquel que tiene bajo su salvaguarda una base de datos. Y una base de datos, usted ya nos lo va a aclarar, no es un documento en Excel en donde aparezcan nombres, teléfonos, correos electrónicos. Evidentemente, pues esto puede ser parte de una base de datos, pero es que una base de datos es el teléfono de contacto que tenemos nosotros en nuestro celular y que tiene diferente información personal de una persona con la que hemos tenido algún tipo de relación comercial. Es correcto, como el estado civil, como sus datos de dirección o domicilio, sus campos de cómo están orientados su grupo o núcleo familiar. Son muchos datos que puedan suministrarse al interior de ese tratamiento de datos. Y de ahí la importancia de implementar políticas de protección de datos personales, políticas de seguridad de la información. Ya cuando las empresas son más grandes, registrarse ante la Superintendencia del Registro Nacional de Base de Datos. Bueno, hay una serie de obligaciones y es un llamado para que, si usted, señor empresario, no lo ha hecho, se acerque precisamente y busque esa asesoría en el doctor Andrés. Doctor Andrés, continuamos entonces. Veníamos conversando de los derechos del consumidor financiero y de los derechos del consumidor general. Hablemos entonces de lo que ha sucedido en materia de créditos hipotecarios o cualquier producto financiero del consumidor financiero. ¿Qué sucede entonces cuando, por ejemplo, los bancos terminan por hacer un reporte inadecuado en estas centrales o en estas bases de datos? ¿Qué podemos hacer? Claro, mira, en primer lugar, el derecho que tiene toda persona
en el sector financiero es que reciba la información clara, idónea, suficiente frente a aquellos servicios o productos financieros en los cuales estoy muy interesado. Lo que bien lo decís, o sea, un crédito hipotecario, cuál es la tasa de interés, por cuánto tiempo va a llevar a cabo ese proceso, ese producto financiero, por cuánto tiempo tengo que pagar la obligación, en cuánto está establecida mi cuota de pago durante mes a mes. O sea, todo ese campo de visión, hasta dónde yo puedo acercarme, si puedo o no cambiar de producto financiero o pagar anticipadamente esa obligación, qué cambios se verían dentro de ese panorama del tema contractual financiero. En este caso ya sería lo segundo, mirar qué condiciones o qué comisiones puedan partir de esos tales seguros de vida, si es adecuado o no llevarlos, porque hay que estandarizar muy bien esas formalidades de esos productos financieros que Alcance tiene como tal, porque no solamente es un crédito hipotecario, también se deriva de esos seguros de vida, ese tipo de administraciones que a veces cobran los bancos, ¿cierto? Entonces cada banco tiene su particularidad y cómo debemos de manejarla realmente. Y en tercero, si te sientes vulnerado con respecto a que la información no fue clara, de que la tasa de interés que fue pactada en su momento me cambió, ¿cierto? Podemos llegar en este tema a derechos de acudir al consumidor financiero, ¿cierto? En este vela por medio de una queja o por medio de una situación presentarle esa inconsistencia o esa falta de claridad frente a esa obligación y poder mirar a través de qué respuesta podría brindar. Si no es así, pues podemos acudir ante la Superintendencia Financiera, que es muy distinto a la Superintendencia de Industria y Comercio, y de ahí pues dirimir como tal este conflicto. Claro que sí, doctor Andrés. Es que uno escucha mucho en la calle cuando las personas se quejan de que les cambiaron las condiciones del crédito de manera unilateral, de que la tasa de interés se habían comprometido con una tasa de interés y mentira que les están cobrando una por encima. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí o cuál es la protección que da la ley frente a esas cláusulas abusivas que intentan establecer los bancos, o más que los bancos, muchas veces las cooperativas, entidades de pronto de un tamaño inferior que no tienen tan bien estandarizados sus procesos internos? Es correcto, mira, cuando parte de una queja o de una irregularidad frente a la adquisición de un producto financiero, sea una cooperativa, sea un banco, si este fue negado por el defensor del consumidor y al llegar ante la Superintendencia Financiera, pueda darse pues cuando se dirime el conflicto, pueda llegar inclusive sanciones o multas, ¿cierto?, a estas propias entidades, y también a veces genera rutas para que se retroalimenten y cambien o modifiquen de acuerdo a la intención que se encuentra orientada al artículo 15 de la Constitución Política de cómo manejar este tema de información. Claro que sí, doctor Andrés. Es así como, antes de continuar ya conversando con los derechos del consumidor general, ahorita vamos a referirnos también a temas inmobiliarios y a otro tipo de situaciones, primero pasemos a unos mensajes institucionales en nuestro programa Integridad y Derecho, en compañía de Acuario Televisión, el canal de la gente. Si necesitas socializar o denunciar problemas en torno al pago y sobrecostos en el pago de servicios públicos domiciliarios, en el programa Servicios Públicos y la Comunidad tienes el espacio para hacerlo.
Para todos los amantes del rock y el heavy metal, el Templo del Rock es el espacio con agrupaciones, eventos, artistas locales y nacionales que visibiliza la cultura musical de la región. Bueno, como lo veníamos conversando en la primera parte de nuestro programa Integridad y Derecho, en compañía del canal Acuario Televisión, el canal de la gente, estamos hablando el día de hoy de los derechos del consumidor, de los derechos financieros, de temas de habeas data que son absolutamente relevantes para la realización de negocios jurídicos que permanentemente estamos haciendo con distintas entidades. Es así, doctor Andrés, como usted ya nos ha ilustrado un poco sobre el tema de la responsabilidad con entidades financieras, sobre habeas data, dedicémosle entonces este segundo fragmento de nuestro programa a los derechos del consumidor general, regulado por la Ley 1480 del 2011. Empecemos entonces, doctor Andrés, porque usted nos cuente a grandes rasgos en qué consiste esta ley de protección al consumidor, quién conoce de las quejas que existen allí y cuáles son los pilares de esta regulación. Mira, la ley 1480 de 2011, esta fue creada con la orientación de cómo salvaguardar aquellos derechos de cualquier persona que adquiera un producto o un servicio. Y prácticamente esta norma se encuentra orientada a tres pilares fundamentales, que es la información, la calidad y la garantía. En esto se enfoca cómo tramitar la información, que los productos sean idóneos y de buena calidad y cuando suceda algún defecto o algún tema con algún producto o servicio, qué garantía o qué términos de garantía le doy a este. ¿Qué términos de garantía? Qué importante eso. Es así entonces como a partir de esos tres pilares, la información, la calidad, la garantía que ha venido regulando la ley 1480, lo que ha buscado es equiparar un poco esas relaciones disímiles, porque eso es lo que busca la ley. En ejecución de ese artículo 13 de nuestra Constitución Política, cuando evidencia esas relaciones tan dispares entre una gran empresa, entre una corporación que tiene los medios para enfrentar batallas complejas con personas naturales que simplemente están adquiriendo una neverita, una lavadora con la que están empezando de pronto una familia, su vida en familia. Cuéntenos entonces qué protección le da la ley a esa persona que está comprando ese electrodoméstico y que le dicen que no, que es que la tienda no responde, que vaya donde el productor. ¿Qué sucede, doctor Andrés, en ese tipo de situaciones? Claro, mira, en el campo cotidiano de toda la gente, cuando en este caso compran una nevera, puede ocurrir muchas cosas. Existe el derecho de retracto, en el cual usted si se siente insatisfecho con este producto puede devolverlo a los 3 días siguientes de haberlo comprado. ¿Sí? A los 5 días. ¿sí? A los 5 días, perdón. Y si este durante un tiempo establecido o prolongado durante un año, porque casi siempre los términos de garantía de electrodomésticos es por un año, casi siempre puede darse dentro de ese panorama de que hubo alguna pieza defectuosa, de que la nevera no funciona acorde a como de lugar, no enfría, no congela, ¿cierto? Usted que en este caso tiene que acudir a donde fue comprado el producto. De aquí usted hace una solicitud de garantía en el cual
esta podrá ser aceptada o negada por el proveedor dentro de un término establecido, y si de este sale a la luz la aceptación de la garantía, el proveedor tiene hasta 30 días hábiles para incurrir en este caso la reparación, y si no se logra reparar el producto puede llegar a la solicitud de la devolución del dinero o solicitar que le den un nuevo producto de las mismas condiciones en las cuales fue comprada. En este caso, una nueva nevera de las que fue comprada con la que fue defectuosa. Vamos a hablar entonces, usted nos tocó 3 temas muy relevantes. Vamos a intentar tocarlos de manera independiente. Empecemos por el derecho de retracto, que es fundamental. Primero, ya usted nos decía, 5 días hábiles posteriores a la compra, usted tiene la posibilidad de, por mera insatisfacción, o sea, no porque el producto te salió defectuoso, no porque hubo un problema en el traslado, un golpe, no, porque no te gustó el producto, tienes la posibilidad de devolverlo, ¿cierto? Y que te devuelvan el dinero. Pregunta importante, doctor Andrés, para que se la aclare a nuestros televidentes. Esta garantía que tenemos en materia del derecho de retracto, ¿existe con todas las compras, con cualquier compra, o solamente a través de medios no tradicionales como internet o catálogo? Tiene que funcionar, el panorama como tal de la norma establece para cualquier uso o tema contractual de productos o servicios. Si es manera online, se puede hacer también. Si es de manera física, se puede hacer también. No hay ningún... Claro que sí, lo que usted dice es muy importante, porque lo cierto es que lo que termina por regular la ley es que nos dice, vea, el derecho de retracto por regla general va a funcionar es para los medios de consumo no tradicionales. Pensemos en compras de catálogo, pensemos en entrevista, pensemos en compras online. Esto lo vemos hoy incluso, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon o toda plataforma que funciona a través de estos medios no tradicionales debe de informarle al cliente cuando realiza la compra, venga, usted tiene la posibilidad de ejercer su derecho de retracto en caso de que no sienta satisfacción. Y lo que usted dice es muy importante, porque lo que ha permitido la ley es, venga, usted, señor, que va a vender a través de medios tradicionales, usted por regla general no está obligado a hacer efectivo el derecho de retracto, a menos que en sus políticas internas lo reglamenten, que eso es una muy buena práctica que han tenido ya la mayor parte de las empresas. Por ejemplo, ustedes hoy van al Éxito, van a Jumbo. A Jumbo, exacto, y ellos no están obligados, pero ellos le dicen a usted, venga, si me lo quiere traer, tráigamelo, tiene 5 días. Importante, doctor Andrés, si yo compré este micrófono que tenemos aquí, viene en una cajita con unos empaques, ¿cierto? En unos medios, pues nuevo, obviamente el producto. ¿Será que yo puedo devolver ese producto, doctor Andrés, con las bolsitas rasgadas, con la cajita ya dañada, o tengo que devolverlo en las mismas condiciones? Casi, sí, eso es una pregunta muy cotidiana que hacen, pero realmente lo que usted viene acá a reclamar sobre ese tema de la insatisfacción o de la garantía es el producto como tal, no es el empaque en sí. Pero muchos, por salvaguardar pues el interés del producto, también a veces exige sobre esas bolsitas del licopor que no hayan dañado, que la caja por lo menos esté en buenas condiciones, pero realmente no es una camisa de fuerza. Claro que sí, o sea, es que per se lo que nos ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio es muy sencillo. Vea, mire, si usted va a ejercer el derecho de retracto, ejérzalo. Entendemos que va a haber un mínimo deterioro en los empaques, porque por ejemplo cuando uno saca una bolsita y la destapa, eso es desechable, eso se rompe, ¿cierto? Pero sí dice, se debe buscar garantizar el máximo de originalidad, y si ya se evidencia, por ejemplo, que hubo una manipulación brusca del consumidor, por ejemplo, que ahí se rasgó la caja por completo sin ser necesario, o sea, lo que no es racional, sino lo que ya se vuelve es un mal uso del empaque, en esos casos ya la empresa ahí sí se podría negar a hacer efectivo el derecho de retracto. ¿Es cierto que sí, doctor? Así es. Usted de manera adicional ahorita en la primera parte del programa ya nos hablaba parte del derecho de retracto, también nos hablabas del tema de la garantía. Uno lo ve mucho que le dicen, entonces uno compró una nevera y la nevera es de Samsung y le dicen a uno, venga, no, si la nevera es de Samsung entonces, y la compraste en Home Center, por poner algún ejemplo, uno va a Home Center, no estamos diciendo que esa sea la práctica, ya estamos simplemente haciendo un ejemplo ilustrativo.
vas a Home Center y dices, ah, no, mira, esta nevera me salió defectuosa, por ejemplo, a los 6 meses, del ejemplo que nos tratabas ahorita. ¿Qué sucede, doctor, cuando Home Center, no estamos diciendo que ellos lo hagan, ¿cierto? Es un ejemplo, le responde al consumidor, venga, que es que tiene que reclamar es ante Samsung, no ante mí, cuando la relación comercial se suscribió fue con Home Center. ¿Qué sucede ahí? Es correcto, realmente por más que sea de marcas, los electrodomésticos, quien cabe aquí es el proveedor quien suministra estos productos. Está en cabeza en este caso, en el ejemplo que pones de Home Center. No puede negarse a la solicitud de garantía, solamente ya internamente, si es del caso, Home Center lo podrá manejar con en este caso la casa matriz o quien construye como tal el producto y si da caso da lugar o no a la garantía como tal. Exactamente. Lo que usted dice es importante porque mire que ahí es donde nace el concepto de la garantía extendida del producto, ¿cierto? Esto es responsable tanto el que me vende como el productor, porque también puede suceder de manera distinta. Lo vemos mucho, por ejemplo, con los productos de Apple. Me compré un iPad, un iPhone, unos AirPods y quiero hacer efectiva la garantía, ya no en Monterrey, en el establecimiento de comercio que lo compré, sino en un establecimiento de comercio del Tesoro, que también tiene los servicios de Apple. Ahí es donde yo puedo también ejercerlo de manera indistinta, porque es que el derecho que tiene el consumidor, tanto en el que donde lo compra, como usted le dice que es la regla general, como la garantía extendida, que es ante el productor per se, ¿cierto? Sí, es correcto. Es así entonces, doctor, como cerremos esta conversación tan interesante que usted nos ha traído, con quién vigila que eso sí se cumpla. Hay veces que uno presenta el reclamo, no le ponen atención. Es correcto. Que uno hace todo, manda derechos de petición, busca todos los medios hasta que toca acudir a donde un abogado. ¿Qué podemos hacer? Hablemoslo también desde el punto de vista inmobiliario, doctor, que usted lo maneja mucho, cuando esas situaciones se materializan. Es correcto, mira, cuando usted realiza la solicitud de garantía, en este caso directo ante el intermediario o ante el creador del producto, si le dan la respuesta negativa, que en este caso puede haberse mucho, de que la garantía no es cumplida, que el defecto es por otra situación, ¿cierto? Por fuerza mayor, ¿cierto? Unas circunstancias totalmente distintas al tema de la garantía, usted puede incudir si usted está insatisfecho ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, usted puede presentar una demanda administrativa por la inconformidad que se tiene con el producto. En este caso, la Superintendencia Administrativa, que tiene a veces también facultades jurisdiccionales, puede tratar de dirimir como tal el conflicto y buscar hasta dónde puede llegar el derecho de la garantía, en este caso quien reclama, versus si es cierto o no que pueda contemplarse una garantía por el producto defectuoso, ¿cierto? Porque hay que entenderlo también de que por cualquier insatisfacción del producto o que un rayoncito, cualquier cosa que nazca como tal por fuera de la idoneidad del producto, no pueda yo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es que uno tiene que también entender que los productos por el tiempo suceden rayoncitos o por el mal uso, correcto. Yo por el solo hecho de que se me dañó una pieza de un producto, ya tenga que incurrir por el término de la garantía. No, hay que mirar si eso cubre o no la garantía. Es muy chévere lo que usted nos cuenta, doctor Andrés, porque mire, hoy tenemos un conflicto en el mundo, eso no es en Colombia, eso es en el mundo, del conflicto que hay, derechos del consumidor versus marketing de cada una de las empresas. Entonces hoy vemos como, por ejemplo, distintas empresas de telefonía se promocionan, pantalla ultra resistente, se cae y no le pasa nada, teléfono sumergible, puedes meterte a la piscina con él, ¿cierto? Y lo vemos en distintas empresas de telefonía. Y llega el consumidor, lo saca de la caja, se le cae de 1 metro y la pantalla se quiebra, ¿cierto? O vemos también, van y no se meten ni siquiera en una piscina, sino que se le va el teléfono a la poceta mientras se está lavando ropa y ese teléfono se inundó y después no hay quien le responda.
Es que es por eso también que estos derechos del consumidor, me gusta mucho esa intervención que usted realiza, doctor, porque es que también lo tenemos que sopesar a la luz de la realidad del uso que hace el consumidor de esos productos, ¿cierto? Es imposible que una empresa te responda porque dejaste caer tu celular y la pantalla se quebró, porque hay situaciones físicas que son absolutamente impredecibles para las empresas, eso generaría una situación de inseguridad jurídica imposible. O como por ejemplo pasa mucho, doctor, este celular supuestamente tiene garantía de sumergibilidad, pero yo lo dejé caer, se me corrió en la caída esa proteccióncita, esa película que tiene para sumergirlo, y cuando yo hoy lo sumerjo, ya el teléfono está malo, ¿cierto? Entonces son cuestiones también que es muy importante eso. Aquí no se trata solo de los derechos del consumidor, sino de los empresarios. Exacto, sí, porque es que a veces no toda garantía tiene que ser cubierta por a veces el mal manejo de los consumidores finales. No, hay que entender también de que las garantías puedan no darse por un mal manejo como tal del consumidor final. Mire la historia que salió esta semana, contémosela a los televidentes, con la marca Kia, con una concesionaria. Un médico, él hizo incluso un escándalo muy grande en redes sociales, precisamente va a donde la concesionaria, compra una de las camionetas tope de gama, eso que tiene la marca en este momento, una eléctrica, y sale a los 2 días y la camioneta lo deja tirado en medio de la autopista con su familia, ¿cierto? Sí. Y entonces él se va, acude a la concesionaria y les dice, venga, ¿qué está sucediendo? Necesito que me reemplacen la camioneta. Sí. A lo que la marca le responde que esto es una cosa que trae la ley 1480, lo vamos a analizar para que las personas lo entiendan. Le dice la marca, no señor, usted no tiene derecho a que yo le dé una camioneta nueva, ni a que yo le devuelva su dinero. Usted tiene derecho a que yo le repare este producto, porque yo no hago camionetas perfectas. Yo hago productos, y todos los productos pueden tener algunas situaciones de daños. La marca lo deja sin carro un mes, sí, y le devuelve la camioneta reparada. Sí. Para que a la semana vuelva y le pase exactamente lo mismo a esta persona. Y fíjense que ya en estos casos, cuando el defecto es el mismo, la ley 1480 ya sí le permite a el consumidor, que eso es una cuestión que nos trae la ley, una opción doble. La ley te dice, segundo defecto por el mismo motivo, tienes derecho a o que te devuelvan el dinero o a que te den un producto nuevo de las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces estas son las cuestiones que hay que saber manejar en esta ley, y por eso, doctor Andrés, cuéntele a los televidentes qué pueden hacer si ven tanto el empresario como el consumidor, si ven que se están violentando sus derechos, para que se puedan comunicar con usted y cerremos este programa. Claro, no, mira, todo aquí es conocer por lo menos a que yo tengo acceso como consumidor, qué derechos tengo, cómo acudir ante estas instancias, cómo es el paso a paso, porque es que mucha gente a veces se confunde y van directo ante la Superintendencia de Industria y Comercio sin haberle hecho el reclamo directamente al proveedor. En este caso, la Superintendencia puede rechazarle la demanda o la denuncia porque no incurrió en este caso en haberle hecho la solicitud directamente al proveedor. Cuando sucedan estos casos, a veces es mejor asesorarse por un especialista y que aquel conflicto que tengas, ya sea un producto como un carro, una motocicleta o cualquier otro servicio, cierto producto, pueda acudir ante nosotros, que es Integridad Legal. Estamos ubicados en el Mall Plaza Toledo, local 202. Aquí estamos un grupo de abogados en el cual podemos ayudarle a usted en estos temas muy referenciados con la 1480 o también derechos del consumidor financiero. Tanto desde el punto de vista del consumidor, pues, como del empresario también, que ve estos reclamos injustificados. Sí, claro, también a los proveedores, a las personas jurídicas, que sí también se sienten un poco apaciguados porque hay mucha solicitud de garantías, pero realmente usted considera y cree que eso puede ser algo externo, no es dentro del panorama de los términos de la garantía, también pueda localizarnos y ubicarnos para nosotros brindarle la mejor asesoría especializada. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por su compañía y por estas valiosas reflexiones que nos compartió. Claro que sí, a ustedes muchas gracias.